En una tierra lejana y olvidada por muchos, había un hombre llamado Job. Su nombre resonaba en la región no solo por su riqueza, sino también por su integridad y rectitud. Job vivía en la tierra de Uz, donde sus rebaños se extendían como el horizonte y sus campos florecían con la promesa de cosechas abundantes. Era conocido por todos como un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Job no solo era próspero materialmente, sino que también disfrutaba de una familia grande y amorosa. Tenía 7 hijos y 3 hijas, a quienes amaba profundamente. Sus días estaban llenos de risas y alegría, y sus noches, de paz y satisfacción. Su vida era como un manantial de bendiciones que fluía abundantemente. Sin embargo, en los rincones celestiales, en el lugar donde las esferas divinas se entrelazan con los asuntos terrenales, tuvo lugar una conversación intrigante entre Dios y Satanás. Satanás, el acusador, el tentador, presentó sus argumentos ante el Altísimo. Entre las huestes celestiales, se desafió la integridad de Job. ¿No te has fijado en mi siervo Job?, preguntó Dios a Satanás. No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Job 1, versículo 8. Satanás, sin embargo, respondió con astucia y desdén: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo has rodeado con tu protección y bendiciones? Quita tu mano de bendición, y verás cómo maldice tu rostro. Job 1, versículos del 9 al 11. Dios aceptó el desafío, permitiendo que Satanás tocara la vida de Job, con la excepción de quitarle la vida misma. Aunque las circunstancias tomaron un giro sombrío y desconcertante, Job se convirtió en el epicentro de una batalla cósmica entre el bien y el mal, entre la fe y la desesperación. En un solo día, los mensajeros llegaron con noticias devastadoras para Job. Sus rebaños fueron saqueados, sus siervos asesinados, y lo que más le dolía, sus hijos e hijas murieron en un trágico accidente. La tormenta de la aflicción se desató sobre Job, despojándolo de sus posesiones y dejándolo envuelto en la oscura sombra de la pérdida. Pero, en medio de su sufrimiento, Job no maldijo a Dios. En lugar de eso, se postró en tierra, adorando y diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1, versículo 21. La integridad de Job permaneció inquebrantable, a pesar de las pruebas que amenazaban con desgarrar su corazón. En los cielos, la conversación entre Dios y Satanás continuaba, y nuevamente, elogios a la fidelidad de Job resonaron en la presencia divina. Dios, ¿no te das cuenta de que si tocas su cuerpo, te maldecirá en tu rostro?, provocó Satanás. Job 2, versículo 4. Dios permitió que Satanás afligiera la salud de Job, cubriéndolo de llagas dolorosas desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Job, sentado en ceniza y raspándose con pedazos de tiesto, experimentó el tormento físico y emocional. Aunque su esposa le instó a maldecir a Dios y morir, Job respondió con paciencia: recibimos lo bueno de Dios, y no recibiríamos lo malo. Job 2, versículo 10. La vida próspera y feliz de Job se desvaneció en una nube de aflicción y dolor. Sin embargo, su fe persistía como una llama en la oscuridad. La historia de Job se convirtió en un testamento de resistencia, una lección de fe en medio de la desolación. Este preámbulo a la historia de Job revela no solo la prosperidad y la integridad de este hombre justo, sino también la conversación celestial que desencadenó una serie de pruebas inimaginables. Job, un hombre que se eleva por encima de las circunstancias adversas, se convierte en el protagonista de una narrativa que explorará las profundidades de la fe, la justicia divina y la restauración. En el oscuro telar de la adversidad, la historia de Job se entreteje con hilos de sufrimiento, perseverancia y esperanza.
La vida de Job se sumió en una tormenta implacable de sufrimiento cuando Satanás desafió la fe de este hombre justo. La integridad de Job, puesta a prueba en la balanza celestial, ahora enfrentaría una serie de pruebas que sacudirían los cimientos de su existencia. Con el permiso divino, Satanás desató su furia sobre las posesiones de Job. Las riquezas que habían definido su prosperidad fueron arrebatadas en un abrir y cerrar de ojos. Bandas de saqueadores se llevaron sus rebaños, sus camellos y todo lo que le daba identidad y estabilidad. La noticia de las pérdidas llegó como una marea de desesperación, amenazando con ahogar la esperanza que quedaba en el corazón de Job. Mientras aún lidiaba con el impacto devastador de la primera ola de pruebas, llegó un segundo golpe más cruel. Mensajero tras mensajero relató la tragedia que se cernía sobre la familia de Job. Una ráfaga de viento destruyó la casa en la que se encontraban sus hijos, sepultándolos bajo sus escombros. El rugido de la tormenta física se mezcló con el estruendo del dolor emocional, y Job quedó sumido en un abismo de angustia. En este momento de desesperación, Job no se rebeló contra Dios. Su corazón roto, aunque tambaleante, no pronunció maldiciones contra el Altísimo. En lugar de eso, cayó al suelo en adoración y reconoció la soberanía divina: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1, versículo 21. En la oscuridad de su pérdida, la luz de su fe resplandeció. No obstante, Satanás, en su empeño por quebrantar la fidelidad de Job, no se dio por vencido. Nuevamente, se presentó ante la presencia divina, cuestionando la profundidad de la fe de Job. Piel por piel, dijo, y todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, y toca sus huesos y su carne, y verás si no te maldice en tu rostro. Job 2, versículo 4 al 5. Dios permitió que Satanás afligiera la salud de Job, cubriéndolo con llagas dolorosas. La miseria física se unió a la aflicción emocional, y Job, sentado entre cenizas, se rascaba con pedazos de tiesto. Sin embargo, su fe permanecía inquebrantable. Aunque sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron a consolarlo, el dolor de Job era tan profundo que rasgó sus vestiduras y se sentó en silencio durante 7 días y 7 noches. En este periodo de silencio, la amargura amenazaba con apoderarse de su corazón. Job, en su desesperación, comenzó a expresar el anhelo de haber muerto al nacer. No obstante, a pesar de su angustia, en ningún momento maldijo a Dios. Su fe titubeante no se quebró en maldiciones blasfemas, sino que encontró expresión en un clamor angustiado, en una búsqueda dolorosa de respuestas a la aparente injusticia de su sufrimiento. La historia de Job en este punto se convierte en un relato profundo de resistencia frente a las pruebas más desgarradoras. Job, el hombre justo que perdió sus riquezas, su familia y su salud, se aferró a su fe en medio del caos. La firmeza de su carácter se destacó como un faro de esperanza en un mar tormentoso de desafíos. Así, en las profundidades de la aflicción, Job se erigió como un símbolo de perseverancia, demostrando que la fe genuina no se mide por la ausencia de pruebas, sino por la respuesta ante ellas. Aunque las sombras de la pérdida y el dolor oscurecían su vida, Job no renunció a su integridad ni maldijo a su Creador. Su historia continúa, tejiendo un tapiz de sufrimiento y fe que resonará a lo largo de los siglos. Después de que la noticia de la tragedia de Job se esparció como un lamento en el viento, sus 3 amigos cercanos, Elifaz, Bildad y Zofar, se embarcaron en un viaje para consolar a su atribulado amigo. Al llegar a la tierra de Uz, encontraron a Job sentado entre cenizas, envuelto en lamentos y afligido por la pesadumbre. La visión de su amigo, una sombra de lo que alguna vez fue, les conmovió profundamente.
Durante un tiempo, los tres amigos se unieron en un respetuoso silencio, conscientes del inmenso dolor que embargaba a Job. Sin embargo, la tensión en el aire pronto dio paso a conversaciones que explorarían las razones detrás de la calamidad que había caído sobre Job. El primero en hablar fue Elifaz, el temanita. Se acercó a Job con palabras que pretendían consolar, pero que también llevaban consigo la sugerencia velada de que el sufrimiento de Job tenía sus raíces en acciones pecaminosas. Acuérdate ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido?, expresó Elifaz, ¿o dónde han sido destruidos los rectos? Job 4, versículo 7. En su intento de entender la naturaleza del sufrimiento, Elifaz insinuó que tal vez Job no era tan inocente como parecía. Bildad, el suitá, tomó la palabra a continuación. Siguiendo la línea de Elifaz, planteó la idea de que el sufrimiento de Job debía estar relacionado con algún pecado oculto. Hasta cuando hablarás así, dijo Bildad, y las palabras de tu boca serán como un viento impetuoso. ¿Pervertirá Dios el derecho, o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Job 8, versículos 2 al 3. La lógica de Bildad se apoyaba en la creencia de que Dios, en su justicia, no castigaría a un hombre inocente. La tercera voz en unirse al coro fue Sofar, el naamatita. Sus palabras resonaron con una convicción igualmente firme. ¿Por ventura tus palabras darán satisfacción?, preguntó Sofar retóricamente, y cuando murmulles, ¿quedará impune? Job 11, versículo 3. La sugerencia de que las palabras de Job podrían ser consideradas como murmullos sin sentido añadió una capa más a la creencia de que Job debía haber hecho algo malo. Los diálogos entre Job y sus amigos se convirtieron en un intercambio de argumentos y reflexiones teológicas. A medida que las palabras se tejían en la atmósfera cargada, Job, sintiendo el peso de las acusaciones, defendió su inocencia. «Oh, si ahora pusieran por escrito mis palabras», exclamó Job, «si se grabaran en un libro, con cincel de hierro y con plomo, esculpidas para siempre en la roca». Job 19, versículos 23 al 24. Job anhelaba que sus palabras, sus argumentos de inocencia, quedaran registrados para la posteridad. La tensión entre Job y sus amigos alcanzó su punto álgido cuando Job, en su defensa apasionada, cuestionó la justicia divina y expresó su deseo de hablar directamente con Dios. «Oh, si yo supiera dónde hallarlo, si pudiera ir hasta su trono», clamó Job, «expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos». Job 23, versículos 3 al 4. Job anhelaba un encuentro cara a cara con el Todopoderoso, buscando respuestas a las preguntas que pesaban sobre su corazón. Así, los diálogos entre Job y sus amigos revelaron un conflicto profundo entre la comprensión humana de la justicia y la complejidad de los caminos de Dios. Mientras los amigos de Job insistían en que su sufrimiento debía ser resultado de alguna transgresión, Job defendía su integridad y exigía respuestas directamente de la mano que lo había formado. Sentado entre cenizas, rascándose con pedazos de tiesto, Job comenzó a dar voz a las tormentas que rugían en su alma. El monólogo de Job, un soliloquio poético e impactante, se convirtió en la expresión más profunda de su angustia, desesperación y búsqueda de respuestas en medio de su sufrimiento aparentemente inexplicable. «Ah, quien me diera saber dónde hallarlo», clamó Job, elevando su voz en un suspiro de anhelo. «Vendría hasta su asiento, presentaría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos». Job 23, versículo 3 al 4. El deseo de Job de encontrar a Dios y presentar su caso directamente reflejaba su profundo anhelo de comprender la razón detrás de su sufrimiento. Job expresó su amargura, su sensación de ser acosado por la omnipresencia de la aflicción. «No hay días de descanso para mí», lamentó Job, «y en lugar de consuelo, solo encuentro amargura». Job 7, versículos 3 al 4. Su alma,
afligida y cansada, se sumía en la tristeza y la desolación. El corazón de Job se llenó de preguntas desgarradoras sobre la justicia divina. Si he andado con mentira, y si mi pie ha corrido al engaño, pese en balanzas justas, y conocerá Dios mi integridad, proclamó Job, desafiando la idea de que su sufrimiento era una consecuencia directa de sus acciones. Job 31, versículos 5 al 6. Job defendió su inocencia con vehemencia, implorando a Dios que le concediera una audiencia justa. El monólogo de Job reveló la lucha interna entre su fe arraigada y la desesperación que amenazaba con ahogarlo. A pesar de su aflicción, Job continuó aferrándose a la creencia en un Dios justo. «Oh tierra, no cubras mi sangre, y no haya lugar para mi clamor», exclamó Job, expresando su deseo de que su grito de angustia no pasara desapercibido. Job 16, versículo 18. Buscaba un escuchar compasivo en medio de su dolor. La búsqueda de respuestas de Job se intensificó a medida que clamaba a Dios por una explicación de su sufrimiento. «¿Por qué guardas silencio, y me tienes por tu enemigo?», preguntó Job, sintiendo la ausencia divina como un peso insoportable. Job 13, versículo 24. Sus palabras resonaron en la vastedad del silencio, pero la respuesta de Dios aún estaba por llegar. Job, sin embargo, no solo cuestionó la justicia divina, sino que también reflexionó sobre la naturaleza efímera de la vida humana. El hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones, sale como una flor y es cortado, huye también como la sombra y no permanece. Job 14, versículo 1 al 2. En sus reflexiones, Job exploró la fragilidad de la existencia humana y la inevitabilidad de la muerte. A pesar de la amargura y la angustia expresadas en su monólogo, Job no abandonó su confianza en la justicia divina. «Yo sé que mi Redentor vive», proclamó con fe inquebrantable, «y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios». Job 19, versículos 25 al 26. Aunque envuelto en la sombra del sufrimiento, Job agarró con fuerza la esperanza de la redención futura, afirmando su creencia en un Dios que eventualmente vindicaría su causa. El monólogo de Job, un torrente de emociones y reflexiones teológicas, destiló la esencia misma de su experiencia. La historia de Job se convirtió en un eco de la lucha humana frente a la adversidad, una búsqueda desesperada de significado en medio del caos. Mientras la tormenta de sus palabras resonaba en la oscuridad, la respuesta divina estaba a punto de romper el silencio cósmico y arrojar luz sobre los misterios que envolvían la vida de Job. En el fragor de la discusión entre Job y sus amigos, surgió una nueva voz, la de Eliú. Este joven se había mantenido en silencio, respetando el espacio de los más ancianos, pero finalmente sintió la urgencia de agregar sus pensamientos a la conversación. Su intervención fue como una brisa fresca, trayendo consigo una perspectiva única sobre el sufrimiento y la justicia divina. Eliú comenzó su discurso reconociendo la edad y la experiencia de los amigos de Job, pero también destacando que la verdadera sabiduría proviene de Dios. «El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Todopoderoso me dio vida», proclamó Eliú, estableciendo su conexión directa con la sabiduría divina. Job 33, versículo 4. Su intervención fue una invitación a escuchar una voz fresca y quizás a considerar una perspectiva diferente. A lo largo de su discurso, Eliú compartió su visión sobre el propósito del sufrimiento. Argumentó que Dios, en su sabiduría, utiliza el dolor como una forma de disciplina y enseñanza. «He aquí, en esto no has hablado con razón», le dijo a Job, «porque Dios es más grande que el hombre. ¿Por qué contiendes con él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus palabras». Job 33 versículos del 12 al 13. Para Eliú, el sufrimiento no era simplemente un castigo arbitrario, sino una herramienta que Dios usa para redirigir y corregir a sus hijos.
Eliú también abordó la actitud de Job durante sus sufrimientos. Señaló que Job, al quejarse de la aparente falta de respuesta divina, estaba pasando por alto el hecho de que Dios habla de diversas maneras. Dios habla una y otra vez, aunque el hombre no lo perciba, afirmó Eliú, sugiriendo que la respuesta de Dios podría estar más allá de la comprensión humana. Job 33, versículo 14. Eliú exhortó a Job a estar atento a las múltiples formas en que Dios se comunica con sus criaturas. A medida que Eliú profundizaba en su discurso, también instó a Job a reflexionar sobre la grandeza de Dios y la limitación inherente de la humanidad. Mira, Dios es grande, y no lo comprendemos, dijo Eliú, el número de sus años no se puede investigar. Job 36 horas y 26 minutos. En esta afirmación, Eliú recordaba a Job la vastedad y la incomprensibilidad de Dios, invitándolo a reconocer la soberanía divina. Eliú concluyó su intervención con una llamada a la humildad y a la rendición ante el plan divino. Si en verdad estás arrepentido y afliges el alma, si quitas de en medio de ti la iniquidad y no permites que more en tus tiendas la injusticia, dijo Eliú, entonces podrás levantar tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y no temerás. Job 11, versículos 13 al 15. Su mensaje resonó como un eco de la necesidad de reconocer la propia humanidad y depender completamente de la gracia de Dios. La intervención de Eliú añadió un matiz significativo a la discusión. Aunque no ofreció respuestas definitivas a las preguntas de Job, proporcionó una perspectiva que destacaba la sabiduría divina, la disciplina amorosa y la necesidad de humildad. Eliú no acusó a Job de pecados específicos como lo hicieron sus amigos, pero alentó una reflexión profunda sobre la relación entre el hombre y su Creador. En medio de la oscuridad y la incertidumbre, la intervención de Eliú sirvió como un recordatorio de que, aunque los caminos de Dios pueden resultar incomprensibles, Él sigue siendo soberano y sabio en todas las circunstancias. La historia de Job, ahora más compleja con la inclusión de la perspectiva de Eliú, estaba preparando el escenario para la respuesta directa de Dios que transformaría el curso de los eventos. Después de los discursos de los amigos de Job y la intervención de Eliú, el silencio que había envuelto la vida de Job fue interrumpido por la voz tronante de Dios desde el torbellino. En un instante, la atmósfera se cargó de majestuosidad, y Job se encontró cara a cara con la divinidad que había buscado comprender a lo largo de su doloroso viaje. Desde la tormenta, Dios habló con Job, no para ofrecer respuestas sencillas o explicaciones directas, sino para recordarle al hombre su lugar en el vasto diseño divino. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Comenzó Dios, señalando la limitación de la comprensión humana ante la insondable sabiduría divina. Job 38, versículo 2. La respuesta de Dios no fue una confrontación acusadora, sino un recordatorio de la magnitud y la incomprensibilidad de sus caminos. Dios, desde la tormenta, desplegó un tapiz majestuoso de su creación y poder. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, preguntó Dios, llevando a Job a una travesía por la maravilla de la creación. Job 38, 4. Las palabras resonaron con una profunda poesía que describía la formación de los cimientos de la tierra, la fijación de sus límites y la eclosión de la vida en sus diversos rincones. A medida que Dios continuaba su discurso, evocaba imágenes de la creación, desde el nacimiento de las estrellas hasta el poderoso rugir del león y el vuelo majestuoso del águila. ¿Conoces tú las leyes de los cielos?, preguntó Dios, desafiando la sabiduría limitada de Job. Job 38, versículo 33. Cada pregunta apuntaba a la grandeza del Creador y al contraste con la finitud del hombre. Dios también señaló su presencia en la naturaleza, desde el manejo de la lluvia y el control de la luz hasta el dominio sobre las bestias salvajes. ¿Hablarás tú con el espíritu de sabiduría, y te cubrirás con la piel de la inteligencia? Job 37, versículo 12.
Estas imágenes pintaban un retrato de la autoridad divina sobre el cosmos, una autoridad que va más allá de la comprensión humana. El tono de las palabras de Dios desde la tormenta no era simplemente un recordatorio de su grandeza, también contenía una invitación a Job a reflexionar sobre su propia limitación. ¿Es justo el contendedor con el Todopoderoso?, preguntó Dios, subrayando la imposibilidad de que un ser humano cuestione la justicia divina con pleno entendimiento. Job 40, versículo 2. La respuesta divina no dejaba espacio para la autosuficiencia humana, sino que destacaba la necesidad de confiar en la soberanía de Dios. Después de la primera respuesta, Dios permitió que Job respondiera. Job, abrumado por la majestuosidad de las palabras divinas, reconoció su limitación y humildemente respondió: yo sé que puedes hacer todas las cosas, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Job 42, 2. Esta declaración marcó un punto de inflexión en la historia de Job, ya que reconocía la supremacía y la autoridad inquebrantable de Dios sobre todas las cosas. Pero la respuesta de Dios no se detuvo ahí. Dios volvió a hablar con Job, ampliando aún más la perspectiva del hombre. ¿Te atreverías tú a despojar de su presa al león, o a saciar el hambre de los leoncillos?, preguntó Dios, ilustrando la atención divina a las criaturas más salvajes. Job 38, versículos 39 al 41. A través de estas imágenes, Dios no solo demostró su poder, sino también su cuidado y atención a toda su creación. El discurso divino concluyó con la restauración de Job. Dios instó a los amigos de Job a ofrecer sacrificios y a que Job orara por ellos, señalando que él aceptaría la oración de Job en su favor. Job, ahora humilde y renovado en su comprensión, oró por sus amigos, y Dios restauró la prosperidad de Job duplicando sus posesiones y bendiciendo los últimos años de su vida más allá de lo que había experimentado anteriormente. La respuesta de Dios desde la tormenta no solo reveló la grandeza y la sabiduría divina, sino que también mostró la necesidad de una confianza humilde en la soberanía de Dios. La historia de Job, en este punto, se convirtió en un testimonio de la redentora intervención de Dios, restaurando no solo las posesiones materiales de Job, sino también su relación con el Todopoderoso. La historia de Job, desde la tormenta, se convirtió en un capítulo de redención, un recordatorio de que, aunque los caminos de Dios puedan resultar incomprensibles, su poder y amor trascienden nuestras limitaciones humanas. Después de la poderosa intervención de Dios desde la tormenta, Job experimentó un cambio profundo en su perspectiva y actitud. La revelación de la grandeza y la sabiduría divina lo llevó a un momento de arrepentimiento y reconocimiento de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Me postro, y me humillo en el polvo, declaró Job, asumiendo una postura de sumisión ante la presencia divina que había hablado desde la tormenta. Job 42, versículo 6. Este gesto de humildad marcó un giro significativo en la historia de Job. La tormenta de preguntas, dudas y desafíos se despejó en la presencia del Todopoderoso, y Job se encontró reconociendo la insuficiencia de su comprensión humana ante la sabiduría infinita de Dios. Job continuó su confesión de arrepentimiento, reconociendo la limitación de sus palabras y la necesidad de un conocimiento más profundo. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, expresó Job, aceptando la necesidad de un cambio interno que solo podía ser iniciado por la gracia divina. Job 42, versículo 6. Su actitud de arrepentimiento no solo era una rendición externa, sino un reconocimiento sincero de la necesidad de un cambio en su corazón. La respuesta de Job reflejó una transformación espiritual completa. Las preguntas desafiantes y las dudas que habían caracterizado sus diálogos anteriores fueron reemplazadas por una aceptación humilde de la autoridad y el misterio de Dios. Job, en su arrepentimiento, estaba listo para dejar de cuestionar y someterse a la voluntad soberana de su Creador. La historia de Job no terminó con el arrepentimiento, fue seguida por la restauración.
Dios, en su inmenso amor y gracia, aceptó el arrepentimiento de Job y respondió con una restauración que excedió cualquier expectativa. Dios le ordenó a Job que orara por sus amigos, quienes habían hablado mal de Dios durante la discusión. Cuando Job obedeció, Dios aceptó su oración y restauró su prosperidad. La restauración de Job fue evidente en todos los aspectos de su vida. Dios duplicó las posesiones de Job, bendiciéndolo con el doble de ganado, camellos, ovejas y asnos que poseía anteriormente. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, narra el relato, destacando la generosidad y el favor divino, Job 42, versículo 12. La restauración material fue un testimonio visible de la gracia y la fidelidad de Dios hacia su siervo fiel. Pero la restauración no se limitó a lo material, también abarcó la esfera familiar. Job, que había sufrido la pérdida de sus hijos en la tormenta inicial, fue bendecido con 7 hijos y 3 hijas. Sus nuevas hijas fueron nombradas, y se destacó su belleza excepcional. Esta restauración familiar no solo compensó las pérdidas pasadas, sino que también simbolizó la renovación y la plenitud que Dios derramó sobre la vida de Job. El renacimiento de la familia de Job también se reflejó en los nombres que eligió para sus hijas: Jemima, que significa paloma, Kesia, que significa canela, y Keren-Apuk, que significa cuerno de ungüento. Estos nombres llevaban consigo connotaciones de belleza, fragancia y prosperidad, simbolizando el nuevo comienzo que Dios había otorgado a Job y su familia. La historia de Job, desde su arrepentimiento hasta su restauración, se convirtió en un relato impactante de la gracia redentora de Dios. Job, el hombre que había atravesado las profundidades del sufrimiento y la duda, ahora emergía renovado y restaurado por la mano de su Creador. La gracia de Dios no solo abarcó la esfera material, sino que también tocó la fibra misma de su ser, transformando su corazón y restaurando su relación con el Todopoderoso. La historia de Job dejó una impresión duradera en la comprensión teológica y espiritual. No solo reveló la complejidad del sufrimiento humano y la búsqueda de respuestas, sino que también destacó la bondad y la redentora intervención de Dios. Job, a través de su viaje, se convirtió en un faro de esperanza y un testimonio de la fidelidad de Dios incluso en medio de las pruebas más desafiantes. La historia de Job marcó el cierre de un capítulo épico lleno de dolor, desafíos, preguntas y, finalmente, redención. La narrativa llegó a su clímax con la restauración de Job, pero también con una lección profunda sobre la misericordia y la justicia de Dios, así como la reprobación de las actitudes equivocadas de los amigos de Job. En los últimos capítulos del libro de Job, Dios se dirigió directamente a los amigos de Job, reprendiéndolos por sus juicios erróneos y acusaciones sin fundamento. Mi ira se encendió contra ti y contra tus 2 amigos, dijo Dios a Elifaz, el temanita, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job, Job 42, versículo 7. Esta reprimenda divina destacó la seriedad de malinterpretar los caminos de Dios y hablar sin conocimiento. Dios instruyó a los amigos de Job a ofrecer sacrificios y a buscar la intercesión de Job en su favor. Este acto no solo simbolizaba la necesidad de expiación por juicios precipitados, sino que también subrayaba el papel de Job como intercesor y mediador ante Dios. A pesar de las acusaciones y malentendidos, la gracia divina permitió la restauración incluso en las vidas de aquellos que habían hablado sin discernimiento. La historia también profundizó en la restauración de Job, no solo en términos de posesiones materiales sino también en un nivel espiritual más profundo. La restauración material, con la duplicación de sus bienes, demostró la generosidad de Dios y su capacidad para revertir las pérdidas de manera sobresaliente. Sin embargo, la restauración espiritual de Job fue aún más significativa. La transformación espiritual de Job se reflejó en la descripción de cómo Dios bendijo los postreros días de Job más que los primeros, Job 42, versículo 12.
Este lenguaje sugiere no solo una restitución superficial, sino una renovación completa que marcó los últimos años de la vida de Job. La experiencia de sufrimiento y la revelación de la grandeza divina habían dejado una impresión indeleble en el corazón y la mente de Job, llevándolo a una relación más profunda con Dios. La restauración de Job también se manifestó en su familia. La pérdida de sus hijos en la tormenta inicial fue reemplazada por una nueva familia, compuesta por 7 hijos y 3 hijas. Sus hijas fueron especialmente destacadas por su belleza excepcional, lo que simboliza la plenitud y la prosperidad que Dios derramó sobre la vida de Job. La restauración de la familia de Job subrayó la obra redentora de Dios no solo en términos individuales sino también en el contexto de las relaciones más cercanas. La historia de Job resonó con un mensaje poderoso sobre la misericordia y la justicia de Dios. Aunque Job había experimentado la angustia y el sufrimiento, la intervención divina no solo restableció lo que se había perdido, sino que también elevó la historia de Job a un testimonio de la bondad y la fidelidad de Dios. La justicia de Dios no era solo retributiva, sino también restaurativa, llevando a Job a un lugar de plenitud y paz que superaba cualquier comprensión humana. La historia de Job recordó a los lectores y oyentes que la misericordia de Dios supera la comprensión humana y que su justicia se manifiesta no solo en juicio, sino también en la restauración y la renovación. La redención de Job no solo sanó las heridas visibles, sino que también transformó el corazón y el espíritu del hombre que había buscado respuestas en medio de la oscuridad. El libro de Job concluyó con un relato que dejó una huella perdurable en la teología y la espiritualidad. La historia de Job trasciende las épocas, ofreciendo consuelo y esperanza a aquellos que enfrentan pruebas y desafíos en sus propias vidas. A través de los siglos, la historia de Job ha sido un faro de luz en la oscuridad, recordando a la humanidad que, aunque los caminos de Dios puedan ser misteriosos, su amor y gracia siempre prevalecerán. La historia de Job, desde su inicio hasta su conclusión, se convirtió en una epopeya de fe, duda, sufrimiento, redención y restauración. Job, el hombre justo que atravesó el valle de la sombra, emergió no solo con posesiones duplicadas, sino con una comprensión más profunda de la grandeza y la misericordia de su Creador. La conclusión de la historia de Job resonó con la promesa eterna de que aquellos que confían en Dios encontrarán consuelo, restauración y un renacimiento que supera cualquier pérdida experimentada en el camino de la fe. Job trascendió su tiempo y lugar, dejando una huella en la literatura bíblica y en la comprensión humana de la fe. La experiencia de Job nos recuerda que, en medio de las tormentas de la vida, la gracia divina puede restaurar, renovar y elevar a aquellos que confían en el poder y la soberanía de Dios. La historia de Job no es solo un relato antiguo, es un eco eterno que resuena a lo largo de los siglos, recordándonos que, incluso en medio de la oscuridad, la luz de la redención siempre puede brillar. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.